Los escritores se presentan en el señalador. Nos vamos a la comarca petrolera. ¿Sabés lo que es la comarca petrolera? Es Cutralcó, Plazahuínco, y de allí es Marisa Reyes, esta novel escritora cuyo trabajo ya apareció en una antología titulada Identidades y que de esta forma se presenta. Bueno, soy Marisa Reyes. Vivo en Cutralcó y en Plazahuínco. En realidad tengo como el corazón dividido. Aunque mi casa está en Plazahuínco, todo el tiempo transito por esas dos localidades. Yo antes de aprender a leer, me impactaban mucho los libros, pero no los libros solamente por la escritura, sino por los dibujos. Y relacionaba lo que veía, o sea, en una página, o un cuento, o una leyenda, o un mito, lo relacionaba con el que seguía. Entonces los personajes se mezclaban y empezaba a inventar historias. Y me parecía que en algún momento esos personajes salían y me hablaban y me pedían en realidad que siga las páginas para que ellos se encuentren con otros personajes. Cuando era muy niña, me dedicaba mucho, me parecía que un texto era como que contenía un personaje vivo que además necesitaba además de hablar, necesitaba verse. Entonces imaginaba los ojos, las manos. Cuando fui un poquito más grande, me empezó a gustar mucho el teatro y empecé a leer teatro y empecé a hacer teatro. Y después empezaron a quedar en mí historias. Historias de mi barrio, historias de mi casa, historias de mi pueblo. En Plazahuínco llegan más de 100 telegramas a las casas. Y en realidad el telegrama lo que decía era que los papás de esos niños quedaban sin trabajo. Y esa historia estuvo en mí 20 años. Era como un gajito en el desierto. Y soportó muchos inviernos y pasaron los años y en un momento sentí que esa historia floreció. Porque además era una historia que transcurría en una vereda con aromos florecidos en el campamento de YPF, que fue el barrio de mi infancia, ese barrio donde yo fui feliz. Las historias, los personajes, no solamente están en las letras y en los libros, sino que empiezan a habitarnos. Y eso hace que nunca estemos solos.